Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo anduvieron? ¿Fin de semana largo? ¿Descansaron? Ponele, ¿no? A tope con todos los trabajos prácticos, me imagino, y preparándose los segundos parciales. Sí, cansado ya. Sí, ¿no? Bueno, ya falta un poquito. Ya estamos en la recta final ya. Eh, bien. Bueno, entonces, la clase pasada, sí, estuvimos trabajando con este Power Query. ¿Se acuerdan? Que era para traer información de distintas fuentes. Llegamos a relacionar eh, tanto de una base de datos como de dos archivos, ¿sí? Y ustedes podrían extraer la información para poder resumirlo o hacer lo que tengan que hacer de fuentes diversas, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? Si no, ya hoy arrancamos con otro tema, ¿sí? Bueno, queda esta clase y la que viene, si mal no recuerdo. Queda esta y no me acuerdo si es primero o segundo, que es el primero. Bien. Yo, Gabriel, te Sí, quería hacer Santi. una este, ¿puede ser que por casualidad la clase 8 y 8 bis no esté subido modificado, o al menos para la clase del jueves? Porque hay una que es para la del lunes, pero no está habilitado. La ¿Puede ser que no esté 8 subido era modificado? la del Solver. Sí, la 8 y 8 bis, que la Sí, a terminamos ver, la clase pasada. puede ser que me haya faltado, sí. Posiblemente pueda ser. Sí, tienes razón. Ahora la subo después junto con la de hoy. Dale, dale, Sí, sí. perfecto, No gracias. la había subido. Gracias por hacerme acordar. Bueno, voy a empezar con un tema, ¿sí? Que hace que Excel sea una herramienta no flexible, sino recontra super flexible. Es muy útil, ¿sí? Porque nos permite hacer un montón de cosas bien personalizadas. Obviamente, cuando algo es tan bonito, tan lindo, tiene su complicación de fondo, ¿sí? Entonces, hay que ir tomándolo con paciencia y con tranquilidad. ¿Qué son las macros? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son estas macros, ¿sí? Que son lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de Excel y tienen que ver, ¿sí? Con el hecho de poder crear como dentro de lo que es Excel, ¿sí? Vimos que había funciones ya que usábamos, por ejemplo el zoom y demás, pero crear nuestras propias funciones, ¿sí? Entonces, obviamente ya no hay límite para la funcionalidad, porque si no está nativa en Excel, yo la puedo hacer, ¿sí? Todas estas macros están creadas con un lenguaje que es VBA o Visual Basic, y la A no me acuerdo qué era. Les digo la A for Applications, ¿sí? Este lenguaje, que es un lenguaje de programación, es útil para todos los elementos del Office, ¿sí? O sea que con este lenguaje se pueden crear macros para Excel, que es el caso que vamos a ver. Se pueden crear también para el Word, para el Access, para el PowerPoint, ¿sí? Para cualquiera de ellas podemos extender la funcionalidad, ¿sí? A través de esta programación, ¿sí? Entonces, es un lenguaje de programación, es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje antiquísimo, ¿sí? Tiene sus orígenes ya por los 80, es un lenguaje que está muy bien pulido. Y la idea de las macros, ¿sí? Lo que uno entiende por macros, es que van a ser en general secuencias de instrucciones que se disparan
en el caso nuestro del Excel, ante determinados eventos. ¿Sí? Por ejemplo, esta secuencia, como les digo, se ejecutan ante ciertos eventos. ¿Sí? ¿Qué eventos? Bueno, por ejemplo, tiene que calcular. ¿Sí? Vieron que yo tengo acá, por ejemplo, la función. Si hago la función sum, ¿sí? Estoy sumando estos tres números. ¿Está bien? Bueno, cada vez que el Excel detecta que uno de estos elementos, ¿sí?, de estas celdas, fue modificado, se invoca la función sum. ¿Sí? Entonces, eso es un evento. Que se modifiquen los datos de alguna celda, lo que produce, ¿sí?, que se recalculen todas las fórmulas. ¿Está bien? Y obviamente que hay otros eventos. ¿Se acuerdan que en un momento jugamos con un checkbox? ¿Sí? Un checkbox donde tildábamos y destildábamos, que en ese caso no lo asociamos a una macro, sino que lo asociamos a una celda para ver true o false. Entonces, el tildado de destildar también dispara un evento al cual nosotros podemos asociarlo a una macro. Y ahí vimos que había otros controles. Teníamos los botones, teníamos para ingreso de texto, teníamos lista, seleccionables. Hay un montón de controles. Cada uno de ellos tendrá sus eventos. ¿Sí? Cambiar de celda es un evento. Cambiar de hoja, ¿sí?, se dispara un evento. ¿Está bien? Entonces, cualquier cosa, cualquier acción que yo realice sobre mi Excel, siempre va a haber un evento que yo voy a poder asociar para que se ejecute automáticamente una macro. Bien. Entonces, dentro de lo que es la parte de macros, ¿sí?, vamos a definir algunas palabritas. Está lo que es el concepto primero de proyecto. ¿Sí? Cada libro, o sea, cada workbook, cada libro de Excel, tiene un proyecto. ¿Sí? Ese proyecto es un conjunto de módulos. ¿Está bien? Ahora vamos a definir entonces lo que son los módulos. O sea, yo creo un libro, ¿sí?, y desde el punto de vista de programación, ese libro yo lo voy a visualizar como proyecto. ¿Bien? Y dentro del proyecto, ¿sí?, es un conjunto de módulos. Y un módulo, ¿está bien?, va a tener en su interior estas funciones, por ejemplo, que hablábamos recién. Funciones en VBA. Y también contiene lo que son subrutinas. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre una función y una subrutina? Bueno, ya nos queda claro que sum es una función. ¿Por qué? Bueno, es una función justamente por el hecho de que devuelve algo en el lugar donde estoy invocando. ¿Sí? En cambio, las subrutinas, ¿sí?, subrutinas o procedimientos, no necesariamente van a devolver algo, sino que ejecutan y modifican cosas. ¿Sí? Entonces estas son macros o programitas, podríamos decirle. Vamos a poner programas. Son programas, ¿sí?, que no devuelven, pero sí hacen algo. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un botón, ¿sí?, y hago clic en ese botón yo lo voy a asociar con una subrutina, ¿sí?, no con una función. ¿Está bien? Entonces, todos los eventos, ¿sí?, de estos que hablábamos acá, ¿sí?, van a estar asociados con subrutinas, no con funciones. ¿Por qué? Porque las funciones, ¿sí?, a diferencia de las rutinas,
pongo entre comillas, ¿no? Son programas, son programitas, son funciones, son módulos de código que devuelven algún valor. ¿Sí? Por ejemplo, como estamos viendo acá, sum es una función, no es una subrutina. ¿Sí? ¿Qué gano yo con trabajar con estas macros? ¿Sí? Y programar y todo esto. Que voy a tener lo que es, ¿sí?, la parte de no repetir tareas. Yo por ahí puedo necesitar realizar una tarea, ¿sí? Y en vez de hacer, no sé, pintar, formato, tanto, pintar, formato, tanto, me puedo crear una macro que repita esos procedimientos. ¿Sí? La primera fase, o la primera forma de generar macros, es grabándolas. ¿Sí? Hay una opción en la cual va a registrar todos los cambios que yo vaya haciendo. ¿Sí? Y no toco una línea de código. Esa es la versión más fácil. ¿Ok? Una cosita más, antes de empezar con eso, yo le hablé de eventos, ¿sí? Me faltó para darle una idea de los objetos. Son todas las cosas que vemos, ¿sí?, dentro del Excel. ¿Sí? Por ejemplo, un worksheet, si la hoja es un objeto, yo lo voy a poder visualizar como tal. Un rango, ¿sí? Recuerden que el rango, por ejemplo, ¿sí?, es una celda o algo que yo selecciono. Todo eso es un rango. ¿Ok? Y hay una jerarquía, ¿sí?, que podemos ver en cuanto a esos objetos. Miren que no puedo copiar. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Que son los distintos tipos, ¿sí? No están todos, pero los principales objetos que podemos encontrar. El primero de todo es la aplicación en sí, ¿sí? O sea, el Excel, ¿ok? Es el objeto que representa a la aplicación Excel. Objetos del tipo add-ins, como lo que fuimos activando. Un objeto que representa Windows, o sea, la ventana en sí. Esto lo paso rápido porque no nos interesa mucho. Sí nos interesa, por ejemplo, Workbooks, ¿sí? Porque yo cuando tengo abierto una instancia de Excel, puedo tener muchos libros abiertos, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora tengo varios libros abiertos, ¿sí?, donde está en mi machete para seguir la guía y no olvidarme algún tema, ¿sí? Entonces vamos a ver que van a haber varios. Dentro de los workbooks, ¿sí?, yo puedo tener dibujos, los nombres, proyectos, ¿sí?, como hablamos recién, la ventana correspondiente al workbook actual y hojas. Y dentro de las hojas puedo tener dibujos, comentarios, hiperlink, nombres, ¿sí?, configuración de página, pivot tables, rango. Son muchos, no importa. A nosotros lo que más nos interesa generalmente es este de acá, ¿sí? O sea, en la mayor cantidad de veces vamos a estar trabajando con rangos dentro de nuestras funciones o de nuestras subrutinas, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle intro a este y acá vamos a empezar con grabar. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo quiero hacer algo, ¿sí?, una determinada cantidad de veces, ¿sí? Bien, entonces, no sé, a ver qué podemos hacer. Escribo 1, ¿sí? Y luego que escribí 1, lo copio, lo pego, donde lo pegué, le puse así, y agrandé la letra, y volví abajo. Y ahora tengo que hacer 2, y quiero hacer exactamente 2 pasitos. Está bien, lo podemos hacer con copiar el formato, ¿sí? La realidad es que
me copie solo el 2 y haga todo el resto. Y abajo. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos para atrás. ¿Sí? Escribo palabrita. ¿Sí? Y ahí viene la acción repetitiva que yo quiero, ¿sí?, hacerlo varias veces. Entonces, recuerden que en su momento habilitamos la solapa desarrollador, ¿sí?, developer. Si alguien no la tiene, pegue el grito. ¿Sí? Y acá tenemos, dentro de la parte de código, ya vamos a ir a estos botones. Ahora vamos a ir a este de acá arriba, que dice grabar macro. ¿Sí? Entonces, le damos clic ahí, nos va a pedir un nombre, ¿sí?, para poder identificar esa macro, esa serie de pasos que quiero que se registren. Copiar y dar formato. ¿Sí? Inclusive fíjense que le puedo agregar una tecla de acceso rápido. Cosa de que si yo, por ejemplo, aprieto control Q, ¿sí?, se ejecute la macro. Control Q, ¿sí? ¿Dónde quiero guardar la macro? ¿Sí? Generalmente siempre conviene grabarla en el libro que están. ¿Sí? Traten de no usar el personal porque pueden tener problemas de seguridad. ¿Sí? Siempre en el libro que están. Una descripción, copia la celda en la que está posicionado y le da un formato. ¿Sí? Le damos OK. No puede tener espacios el nombre. Copiar. Formato. Me olvidé que esto es el nombre de la rutina. ¿Sí? Y ahí está grabando. ¿Sí? No es que está grabando como está grabando el Zoom, sino que va a grabar todos los clics y todos los tipeos que yo haga. ¿Sí? Fíjense que acá arriba justamente dice Stop Recording. ¿Sí? O sea, para detener la grabación. Entonces, estoy en esta celda. Control C. Copio. Ese copiar se registró. Flechita derecha. Esa flechita derecha se registró. Pego. Ese pegar también se registró. ¿Sí? Relleno con amarillo. Relleno con bol. Agrando. Abajo, izquierda. ¿Sí? Todo eso fue registrado. Entonces ahora detengo la grabación. ¿Sí? Entonces ahora pongo acá 2. Recuerden que le había puesto yo a la macro un acceso rápido que era Control Q. Apreté Control Q y se fue y lo hizo, pero fíjense que lo hizo arriba. ¿Sí? Si yo me paro acá, pongo 3, ejecuto la macro y lo hace arriba. Ahora vamos a ver por qué está haciendo eso. ¿Sí? Gabriel, una Sí, consulta antes. decime, Yo no tengo la pestaña de de Developer. desarrollo. ¿Ves hasta acá? Mira. Opciones. ¿Sí? En opciones, en la parte de... Uy, ya la perdí de vuelta. Acá. ¿Sí? Acá tenés que tildar esta de acá. Buenísimo. Dale, ¿Sí? gracias. Ahora lo hago. Vamos a tirar del draw, así tengo que hacer dibujito. Ahí está. Ahí está, tengo que hacer dibujito, bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo hace. ¿Sí? Hizo, registró lo que yo quiero y lo hace, pero siempre lo hace con esto. Nosotros esperábamos que lo haga acá al lado. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió acá? Las macros por default utilizan referencias absolutas. Entonces, cuando yo me fui de B3 a C3, no me desplacé 1 a la derecha, sino que me fui a C3. Eso fue lo que registró. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar, antes de arreglar eso, vamos a analizar un poquito esa famosa macro. Yo dije que se guardaba con todos los pasitos. Acá tenemos un botón que se llama macros. ¿Sí?
que abro solamente la de este libro, ya está la de todos los libros, ¿sí? Y acá está la que hicimos recién, copiar formato. Entonces yo puedo ejecutarla, ¿sí? O bien puedo seleccionarla y editarla. Y cuando vaya a editarla, me va a llevar a esta pestaña. ¿Sí? Pongo así, divido para que queden las dos cosas visibles. ¿Sí? Entonces que cierro esto que tengo acá. Ahí está, si nos queda. Y está solita. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿ven? Que dice copiar formato. Bueno, este es el código. Entonces se puede agrandar. No, no se puede agrandar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define una subrutina? Bueno, es sub, el nombre que le doy y paréntesis. ¿Sí? Ahí estoy definiendo lo que es una subrutina. Y lo que hizo acá fue registrarme los pasitos que fue haciendo. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo primero que fue era copiar donde estaba parado. Entonces, llamó selection.copy. ¿Sí? Luego, agarra algo que se llama range, ¿sí? Que recién más o menos le pegamos una ojeada. ¿Sí? Acá cuando estoy moviendo los distintos objetos que yo puedo tener, había uno que era range, ¿sí? Que justamente identifica un rango. Y le pasa, entre comillas, C3. ¿Sí? O sea, la ubicación donde yo me había movido. Y selecciona ese rango. Fíjense que es lo mismo que hicimos con los clics, ¿sí? Pero en forma de cuentito. Luego, ¿qué hizo? En la hoja activa, ¿sí? En la hoja que estoy activa, hizo el paste, hizo el pegar. ¿Ok? Entonces, acá donde se quedó, se pegó. ¿Sí? Y luego, bueno, este no está de más. ¿Sí? Esto es para ver si está haciendo copy o cortar. Entonces está como false, es copy. Y luego lo que hace acá también es con lo que está seleccionado, ¿sí? Lo que sería el interior de la celda o del rango en general, le asigno un par de propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, el patrón de llenado que sea sólido, el índice automático y el color 65535 es el amarillo este. ¿Sí? Y luego ven lo que hicimos después. Pusimos de la selección, agarro el font o la tipografía, negrito, y lo asigno a true. ¿Sí? Lo puse en verdadero. ¿Está bien? Y lo mismo hago con font size 12, font size 14. Vieron que yo apreté 2 veces la flechita de aumentar el tamaño de la letra. ¿Sí? Y después lo que hice fue seleccionar el rango B4. ¿Se acuerdan que yo estaba acá? Hice abajo izquierda. ¿Sí? Entonces ahí seleccionó B4. Entonces fue todo en forma absoluta. ¿Sí? Cuando regrabamos esa macro. ¿Bien? Entonces así mucho no queríamos, no estábamos esperando eso. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de vuelta. A ver si ahora nos sale. Vamos a ir a Developer. Y fíjense que acá hay una opción que dice usar referencias relativas. Relativas quiere decir que registra no el nombre de celda, sino cuánto me muevo a izquierda, cuánto me muevo a derecha. ¿Sí? Entonces, dejamos seleccionado que usa celdas relativas ahora. Ponemos registrar macro. ¿Sí? Vamos a llamarlo copiar formato versión 2. ¿Sí? Y esta va a ser control
W, le damos OK. Y ahí otra vez Ariel, está perdón, grabando. Sí, decime, Julián. ¿ya hace esa opción? Hace que, viste que recién teníamos el problema de que siempre trabajaba con C3 y con B4, ¿sí? Porque registraba en forma absoluta la ubicación de las celdas. Si yo ahora en cambio dejo que use referencias relativas, no va a contar F3, va a contar desplazarse 1 a la derecha. ¿Sí? Esa es la diferencia que vamos a obtener. Entonces, copio, me desplazo, pego, amarillo, negrito, grande, grande, bajo, izquierda, termino de grabar. ¿Sí? Entonces yo lo vengo acá, pongo 2, aprieto Control W, que fue la tecla que le asigné, y me lo hace bien. ¿Ven? Control W. Ahí apreté Control Q. Control W. ¿Sí? Porque lo hizo en forma relativa ahora. Entonces era desplazarse 1 y bajar, ¿sí?, hacia abajo y a la izquierda. Cambio antes lo registró los movimientos como que son absolutos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo quedaron esas marcas. Lo cerramos. ¿Ven? Acá. Acá tenemos la nueva versión. ¿Sí? Antes fíjense que era range C3 select. Ahora ya no. ¿Sí? Está haciendo un offset. ¿Se acuerdan el offset lo que hacía? Era devolvernos, ¿sí?, moviéndonos de una determinada manera. Entonces, el primer cachito de acá, ¿sí?, desde la celda que está activa, está en donde yo estoy parado. Por ejemplo, yo estaba parado acá en 2, de esa celda activa, ¿qué me dice? 0 filas, una columna. 0 filas, una columna. Y de ahí, ¿sí?, acá donde va a entrar la confusión, que aparece range A1. ¿Sí? Ojo que este A1 no es esto de acá, ¿eh? No, no. Este A1 es el rango que yo quiero seleccionar a partir de este movimiento. ¿Sí? O sea, yo hice este movimiento. Desde la celda activa me moví 0 filas, una columna. ¿Sí? Por ejemplo, si estaba en E4, me muevo a F4. ¿Sí? Y de ahí selecciono una fila, una columna. No es la notación más amigable por ahí. ¿Sí? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, de esa manera yo estoy seleccionando solamente un elemento, ¿sí?, el que está al lado. Bien. Si yo pongo acá, a ver, de B1, ¿sí?, fíjense que es un rango válido. Grabamos. ¿Sí? Y si yo vengo acá ahora y pongo 5 y aprieto Control W, selecciono 2 celdas. ¿Sí? Porque yo le dije que se mueva 1 a la derecha y que tome a partir de ahí esto. ¿Está bien? Donde esto es un rango, ¿sí?, como si fuese una hoja nueva que nace a partir del movimiento del offset. ¿Sí? Yo podría también acá poner, si quiero, no sé, así. Luego que grabé. Entonces yo vengo acá, pongo 6, Control W, ¿sí?, y me pega, o sea, porque selecciona ese rango. A ver, la ventana de inmediato. ¿Cómo era?
control G. Bueno. ¿Sí? En esta ventanita que es ventana de, se llama ventana de inmediato, está, uy, la perdí de vuelta. Acá, view, ventana de inmediato. Yo puedo hacer ejecuciones, ¿sí? Directamente. Ya puedo escribir código acá y va a funcionar. Por ejemplo, puedo poner print hola. ¿Ven? Hago enter y me imprime la leyendita hola. Puedo decir que i es igual 50 más 50 por 5. Entonces hago print de i 250. ¿Sí? Es para hacer pruebas y ejecuciones inmediatas. No solamente puedo hacer estas cosas simples, sino que puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces yo ejecuto esto y fíjense lo que pasó del lado de la hoja. De la celda que estaba activa, me desplacé 0 filas, 1 columna, y el rango que le defino acá lo seleccioné. Espero no estar reventando muchas cabezas. ¿Sí? Entonces, acá le digo, bueno, a ver, no, baja 2 filas, 3 columnas, no, menos 1 columna, y ahí selecciona. Entonces, yo estoy acá, bajo 2 filas y me corro 1 a la izquierda, acá, y de ahí selecciono 6. ¿Sí? Tendría que marcar esto. Yo lo escribo, están los 6. ¿Sí? Entonces, yo acá mismo en esta ventana de inmediato, sin necesidad de estar grabando la macro, ¿sí? Puedo hacer pruebas. ¿Está bien? Bueno. Entonces puedo hacer acá, no sé, selección punto interior punto color igual 65535. Ah, en castellano. ¿Sí? En cualquier color. De acuerdo a la selección que estoy teniendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. De esta manera entonces yo puedo registrar, ¿sí? O grabar macros utilizando lo que es el grabador. ¿Sí? Que me facilita obviamente cuando tengo que realizar tareas que son repetitivas, ¿sí? Donde yo tenga que hacer repetición de muchas cosas. ¿Bien? Y fíjense, bueno, vamos a analizar un poquito esta nueva ventana que apareció acá. Tiene muchos botoncitos, muchas cosas raras. ¿Sí? De este lado, ¿sí? Tenemos los que son los distintos proyectos que hay. ¿Sí? Yo puedo tener distintos proyectos. Ahora estamos en el proyecto correspondiente a este Excel, macros del día jueves. ¿Sí? Este libro en el que estamos ahora tiene este proyecto. ¿Sí? Los proyectos están compuestos de objetos, ¿sí? Y módulos. Los módulos son estos archivitos, por ejemplo el que estamos viendo acá al costado, ¿sí? Que es el módulo 1, donde yo puedo definir tanto funciones como subrutinas. ¿Sí? Hasta ahora tenemos 2 subrutinas que fueron producto de haber grabado, ¿sí? Esa macro. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacer, ¿sí? Para generar una función. Vamos para acá. Esta va a ser función propia. ¿Bien? Entonces, ¿puedo generarme otro módulo si yo quisiera? Sí. Entonces yo puedo... acá abajo están las propiedades,
¿sí? Del módulo. Entonces puedo cambiar que sea módulo 1, este quiero que sean macros grabadas. ¿Sí? Por una cuestión de organización. Sí, Iván. Ahora micrófono y hablen más, ¿eh? No... Te quería preguntar si nosotros en general tenemos que tocar el lenguaje, o eso, o sea, el código ese que está escrito. Eso no se toca. Nosotros No, grabamos. sí, generalmente cuando grabás no lo tocas. Porque ahora hicimos algo sencillo. Sí, hicimos formato y copiar. Pero fíjense que en ese coso ya hace cositas, agrega cosas de más, ¿sí? Y cuando hagamos, por ejemplo, que grabemos macros, que van a ser más complejas, esto por ahí se va a complicar bastante. Entonces por ahí no conviene mucho tocar algo, salvo, ¿sí? Que quieras hacer algún toquecito especial. Ya Pero en cambiar un color, general, ¿no? claro, en general cuando vos las grabás a las macros, no las tocas. ¿Sí? Generalmente no las tocas. Sí, las que vos haces. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Cómo creamos nuestras propias. Vamos a empezar con una función. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, podemos acá crear un módulo nuevo. ¿Sí? Insertar módulo. Y acá podemos poner funciones propias. ¿Sí? Y acá adentro, bueno, puedo otra vez comenzar a definir. ¿Sí? Puedo tener rutinas, subrutinas, también todo lo que yo quiera. Dijimos, bueno, no, vamos a hacer funciones. ¿Sí? Recuerden que las rutinas empezaban con sub. Entonces, las funciones, ¿sí? Function, vamos a crear una que sea área. ¿Sí? ¿Ven? Entonces tengo acá la función tanto. ¿Sí? Recuerden que lo que yo haga que de inmediato, ¿sí? Lo puedo hacer tranquilamente. Entonces, la Gabriel, función... Sí, decime, Julián. esto va a quedar guardado para cualquier hoja de Excel, digamos. Para este libro, sí. Ah, solo para este libro. Solo para este libro, exactamente. ¿Sí? Igual uno lo puede Puede llevar. copiar, sí. Sí, Digamos. sí, 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 sí. Uno puede copiar. Lo puedes importar desde otro libro también. ¿Sí? Entonces, decíamos que las funciones, ¿sí? Tienen que, ¿cómo se dice? Devolver algo. ¿Sí? Así que esto parejito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos que devuelva algo? Porque la idea sería yo, por ejemplo, que acá haga print área. ¿Sí? Lo ejecuto, no devuelve nada. ¿Por qué? Porque no hace nada. Entonces, no sé, acá adentro podemos hacer que haga algo. Vamos a poner print desde área. ¿Sí? A ver si andaba así o más, o tenía que hacer debug.print. No. Es debug.print. Gabriel, Sí, dime. sí, una pregunta, ¿cómo habías hecho para que te aparezca el inmediato ahí abajo? Control G. Si Ah, no perfecto. está, sí, sí, si no está acá en View, ventana inmediata. Listo, perfecto. Gracias. ¿Sí? Entonces acá ponemos, ¿ven? Print área. ¿Sí? Y como yo estoy acá en la función o subrutina, si yo quiero imprimir algo en la parte inmediata, que generalmente voy a tirar cositas ahí como para ver o visualizar mientras estoy desarrollando, ¿sí? Puedo utilizar lo que es el debug.print para imprimir cosas acá abajo, ¿sí? Y una vez que la función o la rutina esté bien hecha, no se usan, ¿sí? Porque esto no lo va a ver el usuario lo que sale acá. Esto más generalmente uno lo hace para cuestión de validar que va haciendo las cosas como para ir desarrollando. ¿Sí? Entonces ponemos acá desde área, vamos a ponerle calculando área. ¿Cómo hago para devolver algo? Vamos a poner el nombre de la función igual a algo. ¿Sí? Entonces ahora cuando yo haga acá print área, ¿ven? Salió la leyendita, devolvió 50
y este print imprime esos 50. ¿Sí? Entonces es una funcioncita que lo único que hace es devolver 50. ¿Sí? No sé si ustedes trabajaron con otros lenguajes de programación. Muchas veces las funciones tienen lo que es un return. ¿Sí? Bueno, acá no, acá es directamente al nombre de la función le asignan el valor, no hay return. Si quieren poner comentarios, es la comillita. ¿Sí? El apóstrofo este común. Ahí se los paso para duda, porque sé que hay 3 apóstrofos. Ahí está. ¿Sí? Para poner comentarios. Entonces, desde la comillita hasta el final de la línea es comentario. ¿Sí? Entonces voy a poner acá. Devolverá 50. Comentario. Para aclarar. Consejo. Traten de usar comentarios. ¿Sí? Lo mayor que puedan. Porque por ahí acá van a ser, ¿sí?, un muy buen algoritmo, pero de acá a 2 meses no se van a acordar qué hicieron. Y si quieren o necesitan modificarlo, si alguien quiere ver qué hicieron, ¿sí?, puede llegar a ser un dolor de cabeza. Entonces comenten, ¿sí?, para ustedes y para otra persona en caso que tenga que seguir con el trabajo de ustedes.